Buenas tardes, gracias por acceder a esta entrevista. Vamos a empezar con ella y ¿le parece si empieza por contarnos, o bueno, por contarme a mí, cómo se llama? Ajá. Antes que nada, muy buenas tardes. Mi nombre es Sotero Pérez Santiago. Soy profesor ya con 28 años de servicio en el sistema de educación indígena. En México, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, ¿usted habla dos idiomas, español y qué otro idioma habla? Este, Aquí en México, específicamente en el estado de Oaxaca, hay varias lenguas indígenas o lenguas maternas, lo conocemos. Un servidor habla el español y el zapoteco de la Sierra Sur. Zapoteco de la Sierra Sur. Ok, muchas gracias. Em, entonces, ¿qué idioma aprendió primero, español o zapoteco? Mm, Primeramente, con mis padres, pues ellos son personas originarias de un pueblo donde nada más se dominaba el zapoteco, por lo cual yo al inicio pues empecé hablando el zapoteco. Poco a poco, ya cuando fui a la institución educativa, a la primaria, fue cuando empecé a adquirir el español. Listo, entonces usted empezó a aprender español más o menos a los 6 años. Sí, por ahí más o menos, entre los 6 a los 10 años más o menos. Ok, y bueno, de lo que usted recuerda, ¿a qué edad o más o menos cuánto duró el proceso de aprendizaje de español hasta que usted se sintió cómodo hablándolo? Bueno, yo creo que dejar de hablar mi lengua materna, que es el zapoteco, sí tuvo unos años, ¿no? Casi hasta los 12 años, que es aquí en México, casi terminando la primaria, es cuando yo empiezo más o menos a tener confianza de un dominio más o menos regular del español. Ujú. ¿Sí? Ok, ¿y cómo fue el proceso? O sea, ¿cómo fue su primer contacto con el español? ¿Fue el primer día de clases? ¿El maestro les dio clase en español? ¿O cómo fue? No, bueno, aquí en este país, pues los maestros que nos dieron clase, pues Ujú, eran también maestros indígenas, lo conocemos aquí. Ellos ujú. hablan una lengua materna, por lo tanto, ellos nos hablaban en nuestra variante, el zapoteco, y poco a poco nos iban dando a conocer el español. Por eso es que nosotros no sufrimos así muy drásticamente el cambio del zapoteco al español, sino de una manera gradual. Fue un proceso gradual, muy bien. Ok, entonces, ¿en toda su comunidad o en esta comunidad donde usted creció, había más prevalencia del zapoteco que del español? Sí, sí, en esas comunidades pues hay más personas que hablan el zapoteco, podríamos decir un 90%. Muy pocos son los que hablan el español, casi todos los niños hablan zapoteco, entonces sí nos costó aprender el español, pero ya cuando yo empecé a salir fuera de la comunidad donde soy originaria, de allí, pues sí me costó un poquito porque tener que hablar con otros niños, pues es casi obligado a aprender el español para poder comunicarse con otras personas. Entonces, la primaria fue en español y en zapoteco, y la secundaria a partir de los 12 años fue completamente en español, según entiendo. La secundaria lo mismo, nos También. comunicábamos, podríamos decir, bilingües. Bilingües hablábamos Ujú. en español y en zapoteco, pero la clase que nos daban los maestros, los catedráticos, pues eran en español, pero nosotros con los compañeros interactuábamos en zapoteco, nuestra lengua materna. Listo, muy bien. Bueno, entonces solamente para confirmar, los miembros de su familia también, todos los miembros de su familia extendida, sus papás y sus hermanos hablan este idioma. Sí, todos los integrantes de la familia hablan el idioma. Ellos
pues no, mis padres nunca fueron a una institución, nunca hablaban el español, quizás entendían por necesidad, ¿no? Pero expresarse así de una manera coordinada al español, no. Ellos hablaban 100% el idioma, el Oh, zapoteco. ok. Los dos, su papá y su mamá hablaban más zapoteco que español. Sí, el 100% la comunicación es en zapoteco, no en español. Ok. Y todos sus hermanos también son bilingües en español y zapoteco. Sí, todos mis hermanos son bilingües, hablan las dos lenguas hoy en día, español y zapoteco. ¿Y sus sobrinos también? La mayoría de mis sobrinos, los que viven, crecieron con sus padres, con su mamá que habla zapoteco, pues Mm, ellos sí hablan de manera bilingüe. Pero los que ya tienen familias o la mamá de mis sobrinos hablan español, ahí ya como que hay una cierta limitante, ya no aprendieron eso porque pues por algo se dice lengua materna viene desde la enseñanza de la mamá. Si la mamá no lo habla, pues es lógico que el hijo o la hija ya no lo aprende, ¿no? mm, entonces, ¿tiene usted sobrinos que entienden zapoteco pero no lo hablan y contestan en Sí, español o de plano no entienden zapoteco? no, sí tengo sobrinas que hablan pues el español y entienden el zapoteco, pero no lo hablan, Mm, ya no lo hablan. Les cuesta trabajo, a lo mejor una que otra palabra pues aprendieron, pero así con una fluidez, en una expresión, no lo pueden realizar. listo. Ok, bueno, entonces, una vez que usted hablaba español por cuestiones educativas, ¿en casa qué idioma preferían hablar? Con sus papás entiendo que hablaban zapoteco y con sus hermanos. La comunicación en la familia, pues con mis padres eran en lengua materna, en zapoteco, pero con los hermanos, pues hablábamos un poco el español, un poco en zapoteco, como que era un juego, ¿no? Le Mm, hacíamos jugando a medias, hablando el español, pero era como una manera de aprender y adquirir el español. bueno, listo. Bueno, y entonces hablando un poquito de zapoteco, em, ¿considera que es muy diferente la forma de comunicarse en español y en zapoteco? Como hay ideas o conceptos de un idioma o del otro que no siempre se trasladan igual. Sí, pues hablar en zapoteco y hacer su traducción al español cambia totalmente. Cambia totalmente tanto en la manera de cómo expresarlo en zapoteco y al hacer la traducción en español cambia literalmente el concepto. Entonces, más bien cuando nosotros queremos hacer una traducción, hacemos una interpretación y se hace la traducción. ¿Sí? Sí, es un poquito Mm, complicado el hacer dos cosas, estar ujú, pensando en zapoteco y después transferir ese pensamiento al español. ok. ¿Puede darme un ejemplo? Por ejemplo, al decir el caballo toma agua Mm, y hacer la traducción al español, ujú, Guayunit, ujú. esa palabra él no existe en zapoteco, sino nos No hay vamos artículo. directamente ajá, Ujú, vamos directamente al sustantivo. ¿Sí? ok. Entonces son situaciones que en español, en zapoteco nos ahorramos algunas palabras y en español es más largo el texto. Ok. O sea que en zapoteco no hay géneros o no hay artículos y no hay géneros o solamente no hay artículos. Este, en algunas ocasiones no los hay y en Ujú, algunos casos nosotros ya por necesidad lo ponemos, pero podemos entendernos cuando hablamos de género, de artículos. mm, Nosotros en nuestra lengua materna, que es el zapoteco, si nos entendemos cuando están hablando de algo, sabemos que están hablando en plural o en singular ujú, o en el género masculino o femenino, depende de la situación del texto. bueno.
Bueno, entonces todos sus hermanos son bilingües y cuando estaban aprendiendo español era como un juego hablar en español y en zapoteco. Y ahora que son más adultos, más grandes, cuando habla con ellos, ¿en qué idioma generalmente hablan? ¿En español o en zapoteco? Pues nosotros hablamos español o zapoteco, depende de la situación, ¿no? Cuando estamos con mis hermanos que hablan 100% zapoteco, pues yo en lo personal, pues yo prefiero hablar zapoteco porque pues ya en casa pues ya no lo hablo, hay cosas que se pierden. Y sin embargo, a veces mis hermanos siento que cuando están con alguien que habla en español, ellos también quieren como que apoyarse o tratar de hablar el español, porque en casa pues ellos hablan zapoteco. Y es a la Mm. inversa, pues. Ellos quieren aprovechar y aprender el español y un servidor a veces quiere aprender de ellos el zapoteco. Muy bien. ¿Hace cuánto tiempo que habla español entonces? Podemos decir que hace como unos 40 años. Sí. Y en este momento, ¿con qué idiomas siente que se siente más cómodo o más bien como, no sé, a ver, cuando usted despierta, su primer pensamiento es en español o es en zapoteco? Es en español, porque pues hoy en día yo todo el tiempo estoy hablando español. Mm. Hoy en día, Y, como ya ujú, no interactúo con personas que hablan zapoteco, sí me cuesta platicar con alguien, establecer un diálogo con alguien que habla zapoteco, porque pues ellos hablan igual así como estamos hablando en español, ellos así hablan en zapoteco. Y sin embargo, yo después de unos 20 años que no expreso constantemente el zapoteco sí me cuesta hilar, pensar en español y hacer la traducción en zapoteco sí me cuesta. o sea, usted ya hace un proceso de traducción, en todo caso, de español al zapoteco. Sí, sí. Mm, listo. Bueno, ahora entonces, para usted, bueno, y para su familia o para su comunidad, o para la comunidad en general, ¿qué importancia tiene aprender español? Bueno, yo creo que es importante porque pues hoy en día, al ser bilingües, tiene su ventaja y su desventaja. El convivir en una comunidad donde es monolingüe en zapoteco tiene su desventaja porque no nos entendemos con personas que vienen de fuera o cuando hay alguien que domina nada más el español y viene a dar alguna información, no nos entendemos. Y ya cuando se es bilingüe, pues se hablan las dos lenguas, es Ujú. importante aprender tanto uno como otro, pero también no dejar de hablar el zapoteco, que es algo muy importante hoy en día, seguir fortaleciendo lo que es la lengua materna, que al Sí. contrario en nuestro país, que es México, pues esas lenguas se están extinguiendo. Ok. Entonces, hay personas de fuera que no hablan zapoteco, pero que llegan a su comunidad. ¿En ¿A qué tipo de actividades llegan estas personas? Este, pues vamos en las comunidades llegan los que son los médicos, llegan los que son personas que prestan servicio, como es la docencia, llegan personas que prestan servicio como los de Telmex, y otras instituciones que vienen a prestar un servicio, entonces personas a veces vienen a estar en la comunidad un tiempo, los que prestan atención en programas sociales, ellos vienen a estar, entonces ellos a veces para comunicarse con las personas, a veces tienen que aprender lo básico, ¿Y ¿sí? qué sería lo básico para ellos? Como para llegar a una casa, como decir buenos días o buenas tardes o pedir de comer, porque a veces cuando no hay personas que son bilingües en la casa, pues Ujú. la persona no te entiende y no te va a abrir la puerta, no te va a contestar. Entonces lo básico es decirle buenos días o buenas tardes y si vas a querer algo, ¿cómo lo vas a pedir en zapoteco? Por ejemplo, vengo a comprar tortillas, quien me vende tortillas, lo necesario, ¿no? O quiero Y por comer, si vengo usted de ejemplo, comer.
Ay, muchas gracias. Perdón por interrumpirlo. ¿Cómo diría buenos días o buenas tardes? O no sé, creo que lo que pediría sería un vaso de agua. ¿Cómo lo diría yo en Ajá. zapoteco? Por ejemplo, al decir buenos días o buenas tardes o a la hora que sea, nosotros decimos chano, chano, Ok. decimos es un saludo general. Ujú. Y al pedir un vaso de agua, digo, chanzonito, lunituna, Mm, bueno, es como si me vendiera un vaso de agua. Sí. ok, ok. Bueno, muchas gracias. Entonces, en su comunidad, ¿considera que hay un equilibrio entre las personas que hablan español y las personas que hablan zapoteco? Creo que ya lo había mencionado. eh, las, usted piensa que hablan más zapoteco que español, ¿cierto? Sí, sí, de cierta manera sí. En la comunidad donde soy originario, casi la mayor parte de la población habla el 100% el zapoteco, pero Mm, como la población también de años para acá, también los hijos van creciendo, los jóvenes pues ya hablan el español, entonces ya se está volviendo bilingüe la población. Pero los ok, abuelitos, hay algunos abuelitos arriba de 70, 80 años, los que todavía siguen con vida, pues ellos ya no son netamente monolingües en zapoteco, ellos no hablan español. qué interesante. Bueno, ya casi para terminar, ¿cómo usted, cómo usa usted en su vida cotidiana o en su vida profesional un idioma o el otro, español o zapoteco? Bueno, en lo profesional nosotros ocupamos tanto uno como otro, depende del espacio donde nos encontremos. Cuando vamos Ujú, a un lugar donde tenemos que interactuar con padres que hablan una lengua materna, pues tenemos que tratar de hablar la lengua materna de ellos, ujú, aunque no es la variante donde somos, tenemos que aprender lo indispensable, lo básico para entablar una ujú, comunicación. Y lo mismo sucede con esas personas, con nosotros, aprender lo básico para poder comunicarse en español. ¿Sí? Eso ok, es algo muy importante en nuestras comunidades, porque en las regiones donde nosotros trabajamos, de un pueblo a otro pueblo, hay variantes, aunque sigue siendo el mismo zapoteco, pero de una comunidad a otra no se entiende. Entonces tenemos que aprendernos las variantes de esas comunidades para poder interactuar con ellos. ¿Sí? ok. O sea, por ejemplo, usted es de la Sierra Sur y trabaja en comunidades de la Sierra Sur de Oaxaca. Em, ¿Qué tanta diferencia ha notado en la variante, su variante del zapoteco y la variante de las comunidades en las que usted tiene que Sí, visitar? hay muchas variantes, ¿sí? Hay mucha diferencia entre un pueblo y otro, pero Ujú, la misma variación lo van haciendo los jóvenes, las ok. personas jóvenes, porque las personas adultas, las personas, los abuelitos, entre abuelito de un pueblo y de otro pueblo sí se entienden, porque hablan Mm, realmente el zapoteco autóctono, podemos decirlo, ujú, lo que era al inicio. ok. Sin embargo, los jóvenes hoy en día le vamos agregando préstamos, le vamos cambiando, le vamos deformando y eso hace que ya no se entienda. ¿Sí? Mm, ok, pero entonces varía en la cuestión de las palabras que usan, varía en la cuestión tonal, el Sí, zapoteco. en la cuestión tonal, la cuestión de algunas expresiones que ellos tienen, es lo que varía. Mm, bueno, bueno. Y el español también lo utiliza para el trabajo, ¿cierto? Sí, sí, el español pues es lo que nosotros casi ocupamos en una gran medida, pero cuando Ujú. nos topamos con comunidades donde son monolingües, aún en un gran porcentaje, pues ahí se tiene que utilizar la lengua materna. Eso. Además, entonces, de su comunidad donde usted nació, donde hay más hablantes de zapoteco que de español, ¿hay otras comunidades en las que usted tiene que trabajar donde hablan solamente zapoteco?
Sí, sí, tenemos Mm, algunas comunidades donde todavía existe, podemos decir, un 80, un 85% de lo que es el zapoteco, y esos niños, más cuando vienen en el nivel que aquí en México conocemos como preescolar o ujú. en primer grado de primaria, los niños son 100% hablantes de su lengua materna. Y Qué todo lo que interesante. ellos quieren expresar lo expresan en lengua materna, no en español. Ok, wow, qué interesante. ¿Y estas comunidades cuentan con educación secundaria o preparatoria o universidad? No, casi la mayoría de estas comunidades, como son comunidades muy retiradas, muy alejadas, lo único que llegan a contar es una escuela telesecundaria, se llama aquí en nuestro país, Ujú. que se transmite la educación vía a través de la televisión, un canal de televisión. Y ahí es donde se imparte la educación y hay un profesor que coordina todas las asignaturas con los alumnos. Bueno, pues muchísimas gracias por haberme colaborado con esta entrevista. Muchas gracias por la información. Em, y bueno, eso sería todo. No sé si tiene usted alguna pregunta, duda, comentario, ya No, pues para al terminar. contrario, agradecerles el espacio que nos dan para comentar y dar a conocer cómo es el trabajo que hacemos, cómo es la realidad en nuestro país, México, y en especial en el estado de Oaxaca y en las comunidades de nuestra región Sierra Sur. Pues es una comunidad muy, muy rica en cuestión de cuestiones culturales, y nosotros como docentes, como maestros, seguimos fortaleciendo toda esa cultura, fortaleciéndolo para que no se vaya a extinguir y que prevalezca a través del tiempo. Bueno, muchas gracias.